Montañas de problemas se alejan a las personas que le rezan con fe a nuestro Señor ante su famosa imagen. Septiembre 2. El Señor de Monserrate, año 1640. Su nombre Monserrate, o monte aserrado, o montes en forma de dientes de tierra, es el nombre de ciertas montañas muy famosa de España, no muy lejana de Barcelona, en la cual hay un santuario famosísimo de la Santísima Virgen llamada Virgen de Monserrate, y a donde llegan continuamente millares de peregrinos de todo el mundo. En recuerdo del santuario fundaron los españoles el santuario de Monserrate cerca de Bogotá, en una montaña de 3.131 metros de altura, y allí llegan sin cesar multitudes de peregrinos de Bogotá y de toda Colombia y de muchos países más, y obtienen favores admirables de Dios. Primera capilla. En 1640 el presidente Juan de Borja permitió a don Pedro Solís de Valenzuela que construyera en uno de los dos cerros cercanos a Bogotá una capilla en honor a Nuestra Señora de Monserrate, y desde entonces aquella montaña empezó a ser llamada así, Monserrate. El señor Solís de Valenzuela se le unieron 3 santafereños y más el padre Bernardino de Rojas, y empezaron la construcción de la capilla y el monasterio. Aquellos era una obra muy difícil, porque los materiales había que llevarlos a hombro y a lomo de burro, desde la ciudad hasta el cerro, que hasta en 510 metros más alto que la sabana, y la subida es muy empinada, y los caminos muy pedregosos. Los habitantes de la ciudad se entusiasmaron y empezaron a subir al cerro, llevando cada uno un bulto de materiales para la construcción, lo que cada cual era capaz de llevar por semejante loma arriba. El fabricante de la milagrosa imagen en Santa Fe de Bogotá tenía un taller de escultura don Pedro de Lugo y Albarracín, la cual se dedicaba a fabricar estatuas para templos y capillas. El maestro Lugo, como lo llamaba la gente, se había especializado en fabricar imágenes mezclando madera con metal fundido. Sabía ensamblar muy hábilmente las partes y las pintaba con hermosas policromias que le dejaban verdaderamente hermosas. El padre Rojas le encargó al maestro Lugo que hiciera una imagen de un Santo Cristo caído, azotado y clavado en la cruz. Él costó la imagen, fue de 40 patacones. El patacón era una moneda grande de plata que quizás valdría unos pocos $5. Don Pedro de Lugo entregó puntualmente la estatua en la fecha pactada, y esa es la famosísima imagen que los bogotanos tanto aman y junto al cual se han conseguido tan maravillosos milagros. Son millones de peregrinos que visitan cada año, y los favores divinos no dejan de producirse allí día a día, de manera que no tienen otra explicación sino que aquella frase que Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Mateo 15:28. Recordemos que lo que obtiene milagros no es la imagen, sino la fe. La imagen en su trono, la estatua fue llevada a Monserrate, y junto a ella empezaron a obrarse tan maravillosos milagros que fue necesario hacerle un camarín especial para que la gente pudiera rezar allí frente a ella, y los milagros siguiesen produciéndose de manera tan prodigiosa que esta imagen llegó a ser una de las más famosas de la capital. Una vez la mamá le dejaba el primer puesto al Hijo Divino, cumpliendo aquella frase del Evangelio: conviene que Él crezca y sea cada vez más conocido y más amado, aunque para ello yo tenga que pasar a un segundo nivel. Juan 3:30. Recordemos siempre que la
que hace el milagro no es la imagen. Una imagen es madera o metal o yeso y papel, etc. Una imagen jamás hace milagros. Nadie cree que una imagen hace milagros, sería idolatría. Los católicos no podemos adorar imágenes. Adorar imágenes es creer en una imagen, que una imagen hace milagros, y tratarla como si fuera un dios. Ningún católico debe adorar imágenes. Nosotros veneramos las imágenes, lo cual consiste en que les rendimos honor y veneración, como un retrato del personaje que está en el cielo. En Monserrate, ante la imagen recordamos y veneramos lo que Jesús sufrió por nosotros, y ante ese su retrato, Él desde el cielo nos envía sus milagros y favores. Cada santuario es un explosivo de favores de Dios. Tocamos su mano divina con la oración y esa mano explota en milagros en favor nuestro. Cada milagro es una oración respondida por Dios. A prueba de terremotos. En 1743 hubo en la capital un terrible terremoto. El templo del otro cerro quedó destruido. Al de Montserrat no le pasó nada grave. Luego, en 1785 volvió a temblar fuertemente. El nuevo templo que los devotos habían construido con tanto entusiasmo en Guadalupe se derrumbó. En cambio, el de Monserrate quedó en pie. Nuevamente hubo terremoto en 1827. Muchas cosas de Bogotá cayeron destruidas y también el tercer templo del otro cerro. En cambio, el de Monserrate permaneció en buen estado. El 31 de agosto de 1917 hubo en Bogotá 3 espantosos temblores. El templo de Guadalupe cayó a tierra, como muchos edificios más de la capital. El de Monserrate permanecía en pie, para admiración de muchos. Los geólogos explican todo esto diciendo que Monserrate está sobre una roca muy fuerte, que allí sucede lo que dice el Evangelio. Cuando una edificación está construida sobre la roca, aunque lleguen los embates de la naturaleza, no cae, porque está hecha sobre la roca. San Mateo 7:25. 1915. Construcción del nuevo templo. Como se necesitaba un templo más amplio y hermoso para tantos miles de peregrinos, se empezó en 1915 la construcción de un nuevo santuario de Monserrate. Se vio entonces un hecho admirable. Cada día festivo subían miles y miles de peregrinos llevando cada uno un ladrillo y otro material de construcción, y hasta los niños llevaban un ladrillo, y por si el cambio les dominaba el cansancio dejaban el ladrillo allí a la orilla, con la gran seguridad de que un peregrino subía después llevaría gustoso hasta la cima del cerro para agrandar a nuestro Señor. Concurso de generosidad. Y durante la construcción del templo al Señor de Montserrat hubo un verdadero concurso de generosidad entre los bogotanos. Veamos algunos ejemplos de los albañiles y los maestros de una obra. No cobraban sino mitades del sueldo, y el resto de los dejaban como un regalo al Señor, y trabajaban con mucho empeño y consagración para que la obra resultara más perfecta posible. Muchos muchachos dedicaban horas y horas a subir baldados de agua desde Bogotá hasta esa gran altura, porque allá no hay sino un pequeñísimo nacedero de agua, que se llama Fuente de Milagro, de la cual dice la tradición, cuando Solís y el padre Rojas construían el primer templo de Monserrate, los obreros sufrían mucho de sed, y milagrosamente apareció un momento a otro un nacedero de agua en semejante altura, y por eso fue llamado Fuente del Milagro. En 1917, el terrible terremoto sacudió muy fuerte a Bogotá, pero los ingenieros subieron a Monserrate y comprobaron que los cimientos de las paredes del templo en construcción estaban buenas, y siguió edificando. En 1920 fue inaugurado el nuevo y hermoso templo
el cual suben a rezar centenares de miles de peregrinos. ¿Y el Señor de Montserrat ha bajado alguna vez a Bogotá? Para los bogotanos, el Señor de Montserrat es uno de los grandes amores, junto con la Virgen de Bojaca y el Niño Jesús, que se venera en el barrio 20 de Julio. Son las tres grandes devociones de los bogotanos, pero la más antigua es el Señor de Monserrate. Ya desde siglos pasados, la venerada imagen del Señor caído se baja a la ciudad cuando había un verano demasiado largo y que estaba haciendo grandes daños, y cuando llegaban las terribles epidemias de viruela o de tifo y otros males, la gente devota acompañaba piadosamente a la sagrada imagen en favores tan deseados se conseguían prontamente. Cada vez que la imagen de Monserrate se bajaba a la ciudad, eran inmensamente las muchedumbres que le acompañaban rezando en procesión al traerlo y luego en procesión que se hacía a llevarlo otra vez al santuario. La iglesia tenía el honor de albergar por unos días la famosa imagen y convertiría en un centro de entusiastas peregrinaciones donde desbordantes multitudes de devotos no querían alejarse sin tocar siquiera las andas donde estaba el paso con la sagrada imagen. Y los milagros y favores especiales se producían en cantidades impresionantes. Una vez más se cumple lo que prometió el Señor. Si tienes fe, aunque sea tan pequeña como un granito de mostaza, le podréis decir a un monte, trasládate al mar y os obedecerá. San Mateo 17:20. Quiero ser santo.